Dios creó al hombre como un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué tienes tú? Un espíritu, un alma y un cuerpo. Necesito que se me separen. Por aquí podemos dejar el espíritu, por aquí podríamos dejar el alma, y al cuerpo lo vamos a dejar atrás mío. En el huerto del Edén, antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, el hombre era un ser espiritual que tenía un alma, y ambos, ¿dónde habitaban? En un cuerpo. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron voluntariamente a Dios, la palabra dice que ellos morirían. ¿Qué parte de ellos murió en el momento que desobedecieron? Antes de la caída, el espíritu del humano, del ser humano, gobernaba el alma y gobernaba el cuerpo. Entonces, el ser humano era un ser espiritual. Entonces, cuando ellos desobedecieron, ¿qué pasó con el espíritu? Murió. Tienes que morirte. Se murió. Y a partir de ese momento, ¿quién gobernaba el ser, las tres partes del ser humano? El alma. ¿Quién tomó el señorío del ser humano? El alma. Entonces, el ser humano desde allí nace siendo un ser almático. Espíritu muerto, solamente funciona el alma y su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo. Hasta allí nomás. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cuál es la obra de Dios en el ser humano? ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo comienza a efectuar o comenzó a efectuar en el momento que tú recibiste a Jesús en tu corazón? La obra de Dios en nuestro ser. ¿Qué sucede cuando recibimos a Jesús en el corazón? ¿Qué sucedió en mi espíritu el día que yo recibí a Jesús en mi corazón? ¿Qué pasó acá? Desde el momento que yo recibí a Jesús en mi corazón, ¿qué es lo que de allí en adelante tendría que suceder acá? ¿Y qué es lo que de allí en adelante tendría que suceder en esta parte de acá? Número 1, diga el Espíritu. El Espíritu. ¿Qué vamos a ver? El Espíritu. Cuando recibimos a Jesús, nuestro espíritu cobró vida. Ahí está. Lo que acaba de suceder en unos minutos en este lugar. Nuestro espíritu cobró vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el hombre interior, la parte inmaterial, la parte invisible del ser humano, que se divide en tres partes. Tenemos la intuición, por aquí puede ser. Tenemos la intuición, tenemos la comunión, aquí tenemos la comunión, y aquí tenemos la conciencia. Entonces el espíritu del ser humano tiene tres partes, que son y conciencia. Nuestro espíritu, en el momento que recibimos a Jesús, diga conmigo, mi espíritu, cuando recibí a Jesús, más fuerte, diga, mi espíritu, cuando recibí a Jesús, fue lleno de la gloria de Dios. Revelaciones y misterios fueron depositados en ese momento. ¿A dónde? En el espíritu. Cuando tú le dijiste que sí a Jesús, te reconciliaste con tu Padre Celestial, la gloria de Dios vino a esta parte.
¿Y qué depositó el Espíritu Santo? Misterios y revelaciones en este lugar. Lo vamos a comprobar con la palabra. Primera de Corintios 2:9, versión NTV. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ¿cómo dice? Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Verso 10. Pero fue a quienes, pero fue a quienes, a nosotros, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo, ¿a dónde revela los misterios y las revelaciones? Al Espíritu. Y mira lo que dice: pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. 11. Mira lo que dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona. Esto es una persona: alma, cuerpo, espíritu. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. ¿Quién conoce los pensamientos de este ser? Esta parte. Ni siquiera la mente. La mente está aquí. Aquí está la mente, en el alma. La mente no conoce los pensamientos, sino el Espíritu. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios el Padre? El Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Todos juntos. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Revelaciones y misterios profundos fueron depositados cuando recibimos a Jesús, aquí, en esta parte. ¿Cuántos se han soñado predicando mensajes impresionantes? Se despiertan y no se acuerdan de nada. Levante la mano. Yo he predicado flor de mensaje en mis sueños. Me despierto y no me acuerdo de nada. ¿Por qué? Porque ¿a dónde está esa revelación y ese misterio? Está en nuestro espíritu. ¿Cuántos han cantado canciones, melodías impresionantes, letras impresionantes? Nos despertamos y no nos acordamos de nada. ¿A cuántos le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Es porque en nuestro espíritu, aquí, ¿quién habita aquí? ¿Quién habita aquí? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conoce todo de Dios, todo. Los pensamientos más íntimos, la sabiduría de Dios, lo conoce el Espíritu y Él habita aquí. Por lo tanto, todo lo que está en el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Pero en qué parte de nosotros? En nuestro espíritu. Toda la sabiduría y todo el conocimiento, revelaciones, misterios profundos, todo está allí, desde el momento que recibimos a Jesús en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces tú escuchaste una enseñanza, una prédica? Pero antes de escuchar la prédica tú ya lo practicabas. Porque en el momento que tú recibiste a Jesús, Dios depositó su sabiduría y su conocimiento en esta parte de aquí. No en esta parte de aquí, sino aquí, porque la mente está aquí, en el alma. Mira, para que una revelación traiga transformación a nuestra vida, no necesariamente tiene que pasar por la mente. Vamos a ver las tres partes del alma: emociones, tenemos la mente y tenemos la voluntad. Eso nos enseña lo que les acabo de decir, que para que una revelación traiga transformación a nuestra vida, no necesariamente tiene que pasar por aquí, por la mente. ¿Lo está entendiendo? Hay revelación que necesita pasar del espíritu al alma para traer transformación a nuestra vida. Hay revelación, hay conocimiento espiritual que sí necesita pasar de aquí, que está depositado acá, desde el momento que conocimos a Jesús, pero necesita pasar a esta parte de aquí.
necesita pasar a nuestra mente para que traiga transformación a nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Algunos componentes del Espíritu. La comunión. ¿Necesito que venga la comunión? Letra A, la comunión. Este es el órgano que determina si un espíritu vive o si un espíritu está muerto. Este es el corazón del espíritu. ¿Cómo se llama? La comunión. Es aquí, en la comunión, donde nosotros podemos tener intimidad con el Espíritu Santo y ser uno con Dios. Recuerda esa palabra que dice: el que se une al Señor. Pero el que se une al Señor, ¿a dónde? ¿Acá o acá? El que se une al Señor, ¿a dónde? En el Espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos intimidad con Dios y podemos ser uno con Él. En la comunión es el área donde se establece el señorío de Cristo que dirige nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, generalmente lo recibimos como Salvador, pero tiene que pasar tiempo para que Jesús sea el Señor de nuestra vida y sea Él quien tome las decisiones. Entonces, aquí en la comunión está el trono de Dios. Aquí se supone que el Señor gobierna absolutamente todo nuestro ser. Es la parte central del cuerpo espiritual. Es el lugar santísimo, la comunión, del templo de nuestro cuerpo. La comunión es el lugar de su presencia. Aquí habita el Espíritu Santo. Es el lugar santísimo de nuestro ser. Primera de Corintios 14:4 habla de la comunión. 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, no mi cuerpo y no mi alma. Si yo hablo en lenguas, si yo oro en lenguas, ¿qué es lo que ora? Mi comunión. Entonces, ¿yo con qué oro? Con mi espíritu. ¿Con qué yo oro en el espíritu? Con la comunión. Dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué más dice? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Con el entendimiento. Con el entendimiento. ¿Con qué parte de nuestro espíritu oramos? ¿Con qué parte de nuestro espíritu tenemos que adorar? ¿Con la intuición, con la conciencia o con la comunión? ¿Con qué parte de nuestro espíritu tenemos que orar? Con la comunión. ¿Con qué parte de nuestro espíritu tenemos que adorar? Con la comunión. Es aquí donde se puede experimentar la gloria de Dios. ¿A dónde podemos contemplar el rostro de Dios? En la comunión. ¿Dónde podemos contemplar la belleza, la hermosura de su santidad? En la comunión. Es aquí, en esta comunión, donde nosotros somos transformados. La comunión es el corazón del hombre interior. ¿Ve que todos tenemos un corazón aquí, en esta parte? Y este es el que bombea, el corazón es el que bombea la sangre y le da la vida al resto del cuerpo. Bueno, la comunión es la que bombea la vida de Dios al espíritu, al alma y al cuerpo. Por eso que la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de aquí se irradia la vida para allá, la vida para allá y la vida para allá. Letra A, dijimos la comunión. Letra B, la intuición. La intuición, necesito la intuición, es la facultad de comprender las cosas instantáneamente. Escúcheme. Es la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad del razonamiento. Es la capacidad de comprender las cosas instantáneamente. Mira lo que dice Job 38:36, versión NTV. ¿Quién da
la intuición al corazón y el instinto a la mente. Diga, el sentir del espíritu. Estos son términos de reino. Diga, el sentir del espíritu. Marcos 2:8 habla del sentir del espíritu. Y cuando hablamos del sentir del espíritu, estamos hablando de la intuición. Esta parte que está aquí. Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús. ¿A dónde conoció Jesús? ¿En el alma, en el cuerpo o en el espíritu? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Escúcheme, el sentir del espíritu se llama intuición. Conociendo Jesús en su espíritu. Está hablando que Jesús tuvo un sentir en su espíritu. Esto se llama intuición, ya que se presenta sin causa ni razón aparente. Mire, escúcheme. Nuestros sentimientos y pensamientos en el alma, nuestros sentimientos, acá está, alma, nuestros sentimientos y pensamientos en el alma provienen de los 5 sentidos del cuerpo. ¿Cuáles son los 5 sentidos? La vista, el olfato. Entonces, nuestros sentimientos y pensamientos vienen de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo tocar, de lo que yo puedo escuchar, etc. De allí yo saco mis conclusiones. Pero el sentir del espíritu no proviene de los 5 sentidos, no proviene de la mente, no proviene de las emociones, sino proviene ¿de dónde proviene? Del espíritu. Del espíritu del ser humano, que fue lleno de la gloria de Dios en el momento que recibimos a Jesús. Diga, el sentir del espíritu. Ejemplo. ¿Cuántas veces quisiéramos hacer algo? ¿Cuántas veces has querido hacer algo? Con muy buenas intenciones en tu corazón, pero en lo más recóndito de tu ser existe algo indescriptible, algo muy escondido, muy silencioso, pero también muy insistente, que pelea con tus pensamientos, que pelea con tus sentimientos. Esto es el sentir del espíritu. Es la intuición tratando de impedir que hagamos algo contrario a la voluntad de Dios. Un sentir del espíritu. Ahora puede funcionar al revés. En lo más profundo de nuestro ser, ven un poquito más acá. En lo más profundo de nuestro ser hay algo silencioso, algo escondido, indescriptible, que nos insta, que nos mueve, que nos anima a hacer algo que es irracional, contrario a nuestra manera de ser, contrario a nuestra manera de pensar, contrario a nuestra voluntad, a lo que queremos. Esto es el sentir del espíritu, es nuestra intuición guiándonos a hacer la perfecta voluntad de Dios. Diga, el sentir del espíritu. La intuición se opone a nuestros sentimientos y a la mente. La intuición se opone ¿a qué? A nuestros sentimientos y a la mente. Porque nuestra mente es, escúcheme, nuestra mente es racional. ¿La mente qué cosa es? Racional. Y la intuición se opone a todo lo que es racional, porque la intuición es irracional, porque pertenece a otro ámbito, no pertenece al ámbito natural. Estamos hablando de la vida del Espíritu. El Espíritu Santo revela sus pensamientos al espíritu del hombre y no a la mente.
¿A dónde el Espíritu Santo revela sus pensamientos? A la intuición, al Espíritu. El Espíritu Santo no revela sus pensamientos a la mente. Podríamos decir entonces que la intuición es el recipiente de la revelación. La intuición es el recipiente donde el Espíritu Santo deposita la revelación. Por lo tanto, la intuición es el lugar donde está depositada la fe. ¿A dónde está la fe? En el Espíritu. ¿En qué parte del Espíritu? En la intuición. El conocimiento espiritual, ¿a dónde está? En la intuición. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo podemos separar los sentidos físicos? Aquí están los sentidos físicos. A ver, córrete un poquito más para que te vean. ¿Cómo podemos separar los sentidos físicos? La vista, el olfato, el tacto, el gusto, etcétera. ¿Cómo podemos separar los sentidos físicos y los sentidos del alma, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad? ¿Cómo lo podemos separar de los sentidos espirituales? Para que no se mezclen y para que no hayan confusiones. Ejemplo, muchos pueden comenzar a partir de hoy a decir: siento en mi espíritu que no debo trabajar más. Siento en mi espíritu que debo casarme. Siento en mi espíritu que tengo que irme a Turquía de misionero. ¿Cómo podemos impedir eso? Hebreos 4:12, versión NTV. Pues la palabra de Dios, pues ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué penetra? ¿Qué penetra? El alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Entonces dice que la palabra de Dios es una espada. A ver, ¿a dónde tenemos? Aquí está el espíritu, juntemos el espíritu con el alma. Vengan aquí. Abrázala. ¿Cómo podemos dividir el espíritu del alma? Con la palabra. Ven acá y otro abrazo aquí, porque está todo confundido aquí. Los sentidos del cuerpo, los sentidos del alma, los sentidos del espíritu. Este dice: yo siento en mi espíritu que tengo que irme a Turquía. Pero resulta que está mezclado con esto y mezclado con esto. ¿Cómo nosotros podemos dividir aquí? Para que no hayan mezclas y esto esté libre. A través de entonces viene la palabra y corta. Entonces la mandamos para allá. La palabra de Dios es la que puede separar los sentidos del alma de los sentidos del espíritu para que no haya confusión. Pero la palabra, diga, la palabra sin oración. Más fuerte, diga, la palabra sin oración es letra muerta. Pasa para atrás nomás. Por aquí. Diga, la palabra sin oración y sin ayuno es letra muerta. ¿Lo entendió? La intuición es el lugar donde la unción nos enseña. Segunda de Juan 2:20. Segunda de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos nosotros? La unción del Santo, y conocéis algunas cosas, todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña, que dice todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Diga conmigo: la unción del Santo nos lleva a conocer las cosas del Espíritu. El verso 20 dice: conocéis todas las cosas. Existe una diferencia entre
entender y conocer. Bíblicamente, espiritualmente hablando, no es lo mismo conocer que entender. No es lo mismo conocer que entender. Escúcheme. La mente entiende. ¿Dónde está la mente? Levante el cartelito, eso. La mente entiende, pero el espíritu conoce. ¿Lo está entendiendo? La mente entiende, pero el espíritu conoce. La unción del santo, cuando hablamos del santo, está hablando de Jesús. La unción del santo nos lleva a conocer todas las cosas. Conocer es el trabajo de la intuición. Por ejemplo, diga conmigo, a Dios no se le entiende. Diga conmigo, a Dios se le conoce. Diga conmigo, la presencia de Dios no se entiende. Diga, la presencia de Dios se le conoce. Diga conmigo, al Espíritu Santo no se le entiende. Diga, al Espíritu Santo se le conoce. Más fuerte, diga, la palabra de Dios no se entiende. Diga, la palabra se conoce. En el ámbito espiritual, escúcheme, en el ámbito del espíritu es posible conocer algo sin entenderlo. En el ámbito del espíritu es posible conocer algo sin entenderlo. El Espíritu Santo hace que nuestro espíritu conozca, pero también el Espíritu Santo hace que nuestro espíritu pueda instruir a la mente para que la información que está en nuestro espíritu pueda ser traspasado a nuestra mente y nosotros podamos crecer en transformación. Vuelve a tu lugar. Existe gente que no tienen mucho entendimiento. Existe gente que no entiende mucho con la mente. Levante el cartel. Pero sí conocen mucho del espíritu. Existe gente que entiende mucho de la Biblia. Teología, hermenéutica, angeología, neumatología, escatología. Pero conocen muy poco de Dios. Muchos no tenemos mucho conocimiento natural. Levante el cartel de la mente. Diga conmigo, el Espíritu Santo nos guía por medio de la intuición. Entonces el Espíritu Santo nos guía por medio de esta parte del Espíritu. Bájalo nomás, porque no te canse tu bracito. El apóstol Juan dice que la unción del Santo está sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Entonces la unción del Santo está sobre ti. Y dice que por medio de esa unción conocemos algunas cosas o todas las cosas. Conocemos todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Se refiere a la función de la intuición. La intuición del ser humano, levántalo, detecta el deseo del Espíritu Santo. La intuición del ser humano detecta los pensamientos del Espíritu Santo. La intuición del ser humano, del creyente, detecta los anhelos del corazón de Dios. La intuición del ser humano detecta la voluntad de Dios. Diga al Espíritu Santo. Más fuerte, diga al Espíritu Santo. Nos guía por medio de la intuición. Seguimos. Diga, la unción del Santo nos ayuda a discernir. El contexto de Primera de Juan son falsas enseñanzas, falsos líderes, anticristos, falsos cristos. Lo que la palabra nos enseña es que
por haber recibido la unción del Santo, sabremos lo que es verdad y lo que es mentira, quién es de Cristo y quién no es de Cristo, a través de la intuición. Escúcheme, todo creyente que ha logrado separar el espíritu del alma es más sabio que cualquier teólogo y que cualquier erudito bíblico. Escúcheme, todo teólogo, todo erudito bíblico que no ha separado el alma del espíritu es el más grande ignorante en los asuntos del espíritu. Diga conmigo, puedo conocer la voluntad de Dios por medio de la intuición. Diga, la voluntad de Dios es depositada en la intuición. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio es un conocimiento escondido, que no se puede conocer por medios naturales. La voluntad de Dios no se puede conocer por medios naturales. Tiene que ser revelado ¿a dónde? Al Espíritu. Escúchame bien. Todo lo que no se recibe por medio de revelación en la intuición carece de valor espiritual. Dios solamente revela su voluntad a nuestro espíritu. Muchas veces hemos sentido un fuego en nuestro cuerpo, entre comillas. Muchas veces tenemos ganas de salir a predicar a las naciones. Tenemos muchos deseos de hacer muchas cosas para Dios. Pero la verdad es que la voluntad de Dios no tiene que ver con emociones, ni con pensamientos, ni con sentimientos. Levante el cartel por allá, por favor, las emociones y los pensamientos en la mente. La voluntad de Dios no tiene que ver con eso. La voluntad de Dios es revelada al espíritu del hombre. Si hemos logrado separar el alma del espíritu, es entonces donde el Espíritu Santo podrá traspasar esta información a la mente, para que nuestro ser entienda para qué fuimos llamados, qué decisión tenemos que tomar, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Pero para que la información pase de allá para acá y podamos hacer la voluntad de Dios, es necesario separar el alma del espíritu por medio de la palabra, de la oración y del ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Diga, la palabra sin oración es letra muerta. Los que caminan según la mente no pueden ni por un segundo decir: yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Los que caminan según sus emociones, según su voluntad, ni por un segundo se pueden atrever a decir: yo estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. C, la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Es la parte de nuestro espíritu donde radica el temor de Dios. Aquí está el temor de Dios. Es la forma en que nuestro espíritu tiene conocimiento de ¿qué? Del bien y del mal, sin nunca haberlo leído en la Biblia. Aquí, todos tenemos una conciencia y allí está depositada la ley de Dios, el poder discernir entre el bien y el mal. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo. ¿Qué más dice? No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Romanos 2:14, versión NTV. Mire, esto está muy interesante. Dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos, dice que está escrito en todos los corazones de todo ser humano. Todo ser humano que camina por la tierra tiene escrita la ley de Dios
en su espíritu. Aún los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que aún no han recibido a Jesús. Quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, ¿cómo dice? Por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios, escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Todo ser humano tiene la ley de Dios escrita en su espíritu. ¿A dónde? En su conciencia. Pero a pesar de ese conocimiento igual pecan y no pueden dejar de hacerlo. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, vino el temor de Dios. ¿A dónde? ¿A dónde vino el temor de Dios cuando recibimos a Jesús? A nuestra conciencia. Pero también vino la gracia de Dios para que podamos vivir en santidad. La conciencia es el Pepe Grillo de nuestra vida, el que nos ayuda a discernir el bien y el mal. Cuando pecamos continuamente, el temor de Dios se va apartando de nosotros y esto va produciendo un endurecimiento en nuestro espíritu, lo cual va produciendo que seamos cada vez más insensibles a la voz de Dios. Cuando pecamos, nuestro espíritu se va endureciendo y la voz de Pepe Grillo ya no la podemos discernir ni escuchar. ¿Qué hace el nuevo nacimiento en el espíritu? Cuando recibí a Jesús, nos permite tener comunión con Dios. ¿Qué más? ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Conocerlo y hacer su voluntad. ¿Qué más? Ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Nos permite aquí adorar a Dios y nos permite vivir en santidad y temor de Dios. Denle un aplauso al Señor. Número 2, el alma. Pasamos acá. El alma necesita de un software de restauración para que pase toda la información del espíritu para allá. Es como romper la frontera para que fluya todo lo del espíritu hacia el alma. El alma es el asiento de las emociones, mente y voluntad. Vamos a conocer entonces, letra A, la voluntad. ¿A dónde está la voluntad? Venga para acá la voluntad. Es donde radica nuestra capacidad de decidir. Dios nos dio libre albedrío. ¿A dónde está el libre albedrío? En la voluntad, en el alma. Libertad de elección entre el bien y el mal. Es donde se nos da la capacidad de decidir qué queremos hacer y qué no queremos hacer en la voluntad. Ser salvo o ser condenado. Hacer la voluntad de Dios o hacer mi voluntad. Obedecer o desobedecer. No depende de Dios, sino depende de mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si tenemos libre albedrío, escúchame, ¿por qué nos cuesta dejar de hacer algo? Si se supone que somos dueños de nuestra voluntad. ¿Por qué queremos dejar de hacer algo y no podemos? Queremos cambiar algo de nosotros y no podemos. Queremos comenzar a hacer algo y no podemos. Cuando yo no puedo hacer lo que quiero dejar de hacer esto, pastor, y no puedo. O quiero comenzar a hacer esto, pastor, y no puedo. Y se supone que tengo libre albedrío. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente está atada. Amárrela como pueda.
pero rapidito tiene que ser. Y a ella también tienen que atarla, porque las emociones están heridas. Por eso ella no puede hacer lo que quiere hacer. En la voluntad es donde se originan las decisiones, las intenciones, los propósitos y los deseos. Cuando un creyente no puede hacer la voluntad de Dios, es porque su mente está atada. A ver, ¿está atada? No. ¿Sí? Y es porque las emociones están heridas. Y la mente no se ha renovado con la palabra de Dios. Es porque Él no ha renovado su mente con la palabra. Por eso tú no puedes hacer lo que quieres hacer. Por eso no puedes dejar de hacer lo que quieres dejar de hacer. Hay un problema allá, hay un problema en la mente. Y hay un problema en las emociones. ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Diga, la voluntad se rinde. Tienes que arrodillarte a la voluntad de Dios. La voluntad se rinde. ¿Cómo rindo mi voluntad? Muriendo y renunciando al yo. Ahora te mueres. Se murió. Ahora ya este ser que está aquí ya no hace lo que quiere. Ya no hace su voluntad, sino que muere al yo. Aunque me cueste no hacerlo, lo voy a hacer. Rindo mi voluntad a tu voluntad. Es en ese momento cuando nosotros tomamos la decisión de morir al yo. El yo es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero. Es en ese momento donde el Espíritu Santo nos da la gracia y el poder para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Ya, resucita nomás. Que tú moriste, pero ahora resucitó Jesús en ti. Ve, emociones. Necesitamos las emociones aquí. Pasa para allá nomás. Es la parte donde están las emociones y afectos. El amor, la alegría, la tristeza, la ira, la amargura, la vergüenza, el dolor, el miedo, el celo, la confusión, el odio, el rechazo, la baja autoestima, todo está aquí. Nosotros como creyentes no podemos ser controlados por las emociones, sino controlados por el Espíritu. Las emociones dependen de las condiciones externas. Las emociones son pasajeras. Los creyentes que viven por emociones, un día están en el tercer cielo y a la otra semana quieren abandonarlo todo. Los creyentes que viven por emociones, que viven por la vida del alma, que no son espirituales, hoy día lo quieren dejar todo por servir a Dios y el día de mañana quieren marcharse de aquí, no saber nada ni con nadie. ¿Cómo las emociones afectan nuestra vida? Escuche. ¿Cómo las emociones afectan nuestra vida? Influyen en nuestras relaciones. Las emociones que no están controladas por el Espíritu influyen en nuestra relación con Dios, influyen en nuestra relación con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, influyen en nuestra relación con la iglesia, en nuestro servicio, con nuestro líder, con nuestro mentor, con nuestro pastor. Influyen en las relaciones, ¿a dónde? En el trabajo. Las emociones influyen en nuestra fe. Son un obstáculo para creer en la palabra. Santiago 1:6. Pero pida con fe. ¿Qué dice? No dudando nada. Porque el que duda, aquí estamos en las emociones, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Como dice el siguiente, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Las emociones y la mente, levante el cartelito, las emociones y la mente trabajan por medio de los sentidos, 5 sentidos del cuerpo, aquí. Las emociones y la mente trabajan por medio de los 5 sentidos. ¿Cómo lidiamos con nuestras emociones? Perdonándonos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Diga, perdonándonos unos a otros. Diga, perdonándome a mí mismo. Diga, viviendo en el Espíritu. Diga, no viviendo en la carne. Letra C, la mente. Pase para aquí la mente. Es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar y el intelectualismo. Aquí en la mente. ¿Qué hacemos con la mente? Diga, la mente se renueva. Más fuerte, diga, la mente se renueva. Diga, con la palabra de Dios. Antes de ser creyentes, habían ideologías aquí, argumentos, filosofías, formas de pensar contrarias a la palabra de Dios. Y ahora que conocemos a Jesús, tenemos que renovar la mente por medio de la palabra. ¿Cómo renovamos la mente? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no hagan lo que hace el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Está hablando de la mente. La renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo podemos ser transformados? Por medio de la renovación de la mente. La palabra renovar es una palabra compuesta. Re significa repetir. Innovar significa nuevo. Renovar significa poner algo nuevo de manera continua. ¿Qué es lo que tenemos que colocar de manera continua? ¿Algo nuevo? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la única manera de no hacer lo que todos hacen, de no pensar como todos piensan, de experimentar una transformación. Es quitar lo viejo y repetidamente poner palabra nueva de Dios en nuestra mente, porque solamente así se derribarán fortalezas mentales. Solamente así, cuando renovamos la mente, las emociones serán sanas. ¿Ya fuiste liberado ya? Es así, cuando renovamos la mente, que las emociones serán sanas y la voluntad será liberada. Cuando renovamos la mente. Ya estoy terminando, aguánteme. Me quedan 5 minutos. La fase de transformación del alma. Seguimos aquí en el alma. Que venga a salir para acá. Las fases de transformación del alma. Letra A. Diga, sanidad de heridas. Hay heridas que fueron causadas por nuestros padres en la edad prenatal, cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá. Aquí hay heridas en el alma. Fuimos rechazados por nuestros padres quizás. Quizás nuestros padres no estaban casados cuando yo nací. Quizás hubo intento de aborto. Hay heridas que recibimos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. La separación de nuestros padres, crecer sin figura paterna, ser abandonado por uno o por ambos padres, un abuso sexual, una violación, un intento de abuso, haber sido golpeado quizás en nuestra niñez, etc. Hay heridas que recibimos cuando fuimos adultos, como ser madre soltera, una traición, un engaño, un accidente, una grave enfermedad, etc. Cuando no estamos sanos en el alma, el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros. Cuando no estamos en el alma, sanos en el alma, el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros. Cuando nos negamos a perdonar, estamos estancando nuestro crecimiento espiritual. Letra B, la fase de transformación del alma. La liberación del alma tiene que ver con liberar el alma de espíritus inmundos. Aquí, en esta parte hay espíritus inmundos. Acá
y acá. Muchos problemas de los creyentes es porque su alma no ha sido liberada. No se han expulsado los espíritus que moraban en ellos antes de conocer a Jesús. Cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar ¿dónde? Cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar a nuestro espíritu, pero el alma queda intacta y el cuerpo también. Cuando hay cosas que no han cambiado en nuestra vida después de conocer a Jesús, carácter, vicios, heridas, rencores, odios, malos hábitos, pornografía, inmoralidad, etcétera, es porque necesitamos que esta parte de aquí sea tratada por Dios. Por eso es importante que tú pases por un encuentro. El retiro que nosotros hacemos en este lugar, que es simplemente un tratamiento al alma, para que tú puedas conocer a Dios y puedas crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo la fase de transformación del alma. Letra C, romper con malas costumbres y malos hábitos. Una vez que el Espíritu Santo sana y libera el alma, escúchenme bien, todos los que han pasado por un encuentro, un poquito más adelante. Una vez que el Espíritu Santo sana y libera el alma, ahora recobraste el control de tu voluntad. ¿A dónde está la voluntad? Esto ya está sano ya. Pasaron por un encuentro. Recobraste el control de tu voluntad para hacer lo que desees. Este es el momento de romper con viejas costumbres y malos hábitos. Aquí tiene que ver el dominio propio y la disciplina. Diga dominio propio. Diga disciplina. Aquí ya está liberadito el hombre. Aquí tú puedes hacer lo que deseas. Ejemplo, la inestabilidad. Dejar las cosas inconclusas. Ser inconstante. Ser flojo. La ociosidad. Pedir prestado y no pagar. Mentir cuando se está bajo presión. Chismear de otros. Ser gritón en la casa. Falta de integridad en los negocios. Falta de disciplina para orar, para ayunar, para leer la Biblia. Romper con malas costumbres y malos hábitos. Gálatas 15:16 y terminamos. Póngase de pie. Versión NTV. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo aquí los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Acá mire, la naturaleza pecaminosa acá desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Aquí en este otro lado, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Agárrense a pencaso, a ver. Estas dos fuerzas luchan, ¿cómo dice? Constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, aquí, la intuición, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, todos juntos. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones, egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que le dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo aquí, en el Espíritu, produce en nuestra vida es, todo junto, levante su mano: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza,
bondad, fidelidad, humildad y el último, bien fuerte, control propio. 3, el cuerpo. Ahora sí, pasa para allá nomás, que venga el cuerpo. Después de 2 horas te toca. Es el medio por el cual el espíritu y el alma se proyectan al mundo. Sin este, no nos podemos proyectar en el mundo físico. El Espíritu Santo, Dios, los ángeles, los demonios tienen esto y tienen esto, pero no se pueden proyectar en el mundo físico porque le falta el cuerpo. Entonces, el hombre es un espíritu. El hombre es un espíritu que tiene un alma, y estos moran dentro de un cuerpo. Todo lo que suceda en el espíritu, escúcheme, todo lo que sucede en el alma afectará el cuerpo físico. Por eso muchos están enfermos y con dolores, porque todo lo que sucede aquí va a afectar acá y va a afectar el cuerpo. Nadie puede decir: yo camino en el espíritu, mi alma está transformada, y que su cuerpo físico no esté sirviendo a Dios. ¿Lo escuchó bien? No, los espirituales. Nadie puede decir: yo vivo en el espíritu, yo no soy almático, y no estar sirviendo al Señor con su cuerpo. ¿Qué necesita Dios para llevar a cabo su voluntad en la tierra? Un cuerpo físico. Dios tiene planes con tu familia, Dios tiene planes con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Dios tiene planes en nuestra ciudad, pero ninguno de los planes de Dios se puede llevar a cabo sin un cuerpo físico. Lucas 10:1. Todos juntos, súbele a la música. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Verso 2, todos juntos. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le damos un aplauso al Señor. Pueden tomar su lugar. Vamos a adorar al Señor. Colócame adoración. Levante su manito, cierra sus ojos.